Este mensaje que usted escuchará corresponde a la serie de estudio titulada Respuestas claras para una iglesia confundida. Al final de este mensaje compartiremos con ustedes nuestra dirección y el número telefónico donde puede solicitar nuestros materiales de estudio. Y ahora con ustedes, el pastor David Ormachea. El verano de 1950 fue el último verano que el doctor Harry Ironside estuvo en este mundo. En enero de 1951, él ya estaba con el Señor en los cielos. Durante las últimas semanas y meses de su vida fue muy demandado para salir a distintas partes, aunque esto siempre ocurría. Era una persona muy solicitada en su país y en el mundo. Él fue una de las voces más distinguidas del cristianismo fundamental. Habiéndose distinguido como pastor de la iglesia Moody en Chicago, Estados Unidos, sufrió unas terribles cataratas en sus ojos. Debido a eso llegó casi a la ceguera. Sin embargo, llevó a cabo su ministerio hasta el final. Se encontró en necesidad no solamente de un amanuense, de un secretario a quien dictar y quien pudiera manejar su correspondencia ministerial, sino alguien que le asista en una forma personal, alguien que le ayude en las demandas y compromisos que tenían durante el día. El hombre que él escogió fue un joven llamado Ray Stedman. Él viajó con él por más de 3 meses durante el verano de 1950. Debido a que Ray y yo somos amigos, él ha compartido conmigo en algunas ocasiones el gozo de viajar con el Dr. Ironside. Él me decía que una de las cosas que le caracterizaban era que cuando él iba a terminar una carta con mucho cuidado y en forma meticulosa, es decir, el Dr. Ironside, le pedía la carta y luego le pedía un lápiz para poder escribir 1 o 2 frases y luego poner su inimitable firma, Harry Ironside. Él agregaba aquella marca de autenticidad a sus cartas. Esto lo hacía en primer lugar para hacer notar a quien recibía su carta que no solamente era un papel que había dictado, sino algo personal, de alguien que le amaba, que le hubiera escrito si hubiera podido, pero no podía hacerlo por el conflicto en sus ojos. En segundo lugar, la carta tenía un sello de genuinidad, una marca de autenticidad que animaba a aquellos que la recibían. Es decir, no solamente agregaba un toque personal, sino agregaba un sello de autenticidad. Pablo usó el mismo método en los últimos días de su vida. Él también sufrió de una seria enfermedad en los ojos, detalles de lo cual no conocemos mucho, pero sabemos que fue una enfermedad de los ojos, porque así lo dice a los hermanos de Galacia. Él dice textualmente: ustedes pueden notar con cuán grandes letras tengo que escribirles. Ustedes notan cuán grandes son mis letras. Eso lo agregó al final de su carta. En otras palabras, él no podía escribir ni leer pequeñas letras, por lo tanto, cuando tomaba una pluma para escribir y agregar algo personal a una carta, lo hacía con letras grandes. A veces sus palabras no tenían continuidad, aparentemente, pero siempre agregaba algo personal. Colosenses capítulo 4 es un ejemplo. En nuestros días tan apurados, queremos hacer las cosas lo más rápido posible. No queremos que esto ocurra con la carta a los Corintios. No queremos que por la rapidez que vayamos pasando, pasemos por alto esta parte final que tiene mensaje también. En Colosenses capítulo 4, versículo 18, Pablo dice, como si estuviera cerca a su amanuense: entrégame por un momento la pluma y permíteme agregar un comentario final. Quiero agregar un comentario personal. Colosenses capítulo 4, versículo 18 dice textualmente: la salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. En ese momento Pablo les decía a los hermanos de Colosas que cuando reciban su carta
Recuerden que él estaba en prisión. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17, dice: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. ¿Alguna vez ha tomado en cuenta este versículo en su vida cristiana? ¿Había notado que Pablo dice esto en esta carta a los hermanos de Tesalónica? Es importante, él lo dice. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. Esta es la manera que lo hago, y ustedes deben notar que al finalizar mi carta agrego algo que proviene de mi propia escritura, de mi propia mano. Si ustedes notan que al final existe una diferente clase de escritura, quiero que sepan que soy yo el que estoy escribiendo. Esa es letra mía. Cuando leemos la carta a los Corintios, la pregunta que nos viene a la mente es: ¿quién la escribió? Sabemos que Pablo fue el autor en compañía del Espíritu Santo, pero nos preguntamos quién podría haberlo acompañado en la escritura. ¿De quién tomó la pluma el apóstol en los últimos 4 versículos para terminar con su letra la carta? Miremos al capítulo 1, versículo 1, porque allí se encuentra la respuesta a todo esto. Hay algunos que están en desacuerdo si este fue o no el hombre que estuvo con el apóstol, pero esto no es tan importante. Lo que sí importa es que hubo alguien que estuvo a su lado, y fue un hombre llamado Sóstenes. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Por qué Pablo menciona a Sóstenes? Y lo llama literalmente, así dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿A quién escriben? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Tal vez él fue bastante conocido para los corintios. No es mencionado otra vez en ninguna parte de la carta. Parece ser digno de nuestra consideración que fue Sóstenes el que estaba al lado del apóstol, como el señor Stedman, Ray Stedman, estuvo al lado del señor Harry Ironside al final de su vida y viajó con él cuando éste sufría con las cataratas en sus ojos, pero tenía que dar conferencias por todo lugar. Lo importante es que al final de la carta el apóstol dice: Sóstenes, ahora yo quiero seguir escribiendo. Y tomó la pluma y escribió algunas palabras muy significativas. Antes que las veamos, hagamos un pequeño repaso, porque algunas cosas que hemos dicho tienen que ver con lo que vamos a estudiar durante el transcurso de este mensaje. Capítulo 1, versículo 10, es el comienzo de la carta, y hay 9 versículos de introducción. Luego, en el versículo 10, el tono cambia drásticamente cuando el apóstol dice: os ruego, hermanos. Parece que hasta ese momento había existido un saludo muy cariñoso. Hemos hablado acerca de las bendiciones de Dios en la iglesia de Corinto, y dice el apóstol: me he presentado, y también Sóstenes, pero ahora quiero tratar sobre nuestros negocios. Ahora quiero hablar algo muy importante. Por eso dice: os ruego, hermanos. Es una palabra fuerte, penetrante. Pablo tiene algunas preocupaciones en su corazón. Han existido divisiones en la iglesia. Esto es mencionado en el versículo 10 cuando dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos de una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. La iglesia estaba dividida. Había un cisma. Pequeños grupos divididos, había desórdenes legales. Según el capítulo 5 había hasta un incesto, había un problema, un hermano llevando a otro hermano de la familia de Dios a las cortes legales, otro problema. Muchos son mencionados. Pero deja muy claro en este capítulo que hemos estudiado que un hermano no debería hacer eso, que los desacuerdos entre hermanos deberían arreglarse fuera de la corte. Luego se menciona algunos desórdenes de la carnalidad. Y usted ha leído sobre esto, el capítulo 6 concluye con aquellos. En el capítulo 7 fuimos recordados que Pablo
no está exhortando o reprochando, sino contestando algunas preguntas. El capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Ustedes me escribieron, yo estoy contestando. Los hermanos de Corinto enviaron a Pablo una carta. No tenemos un registro en nuestra Biblia de esto, pero sabemos por lo que el apóstol dice en el versículo 1 que ellos le habían escrito. Comenzando con el capítulo 7 hasta el capítulo 16, en la mayor parte de estos capítulos, Pablo está contestando las preguntas que le habían hecho. ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Qué preguntas habían hecho los hermanos para que el apóstol Pablo conteste? Bueno, habían algunas. Habían preguntas concernientes a asuntos de la vida doméstica y esto le tomó todo el capítulo 7 para contestar. Había otro asunto concerniente a las dudas que tenían sobre hacer o no hacer diferentes cosas, específicamente si debían comer o no carne sacrificada a los ídolos, si debían ir a una invitación donde esa carne iba a ser servida, y si esto traería un insulto al nombre de Jesucristo. Esa era una pregunta social. Esto nos llevó de los capítulos 8 hasta el capítulo 11. En la iglesia también habían problemas, que podríamos llamar dificultades eclesiásticas. Hay dos formas en las que podemos ver estas dificultades. En primer lugar, en la congregación habían mujeres que estaban tomando un indebido lugar de autoridad. Habían problemas de adoración alrededor de la mesa del Señor. Había borrachera, confusión. El apóstol trata con todo esto. Del capítulo 12 al 14, el apóstol habla acerca de los dones espirituales, todo el asunto del don de lenguas y asuntos relacionados con el cuerpo de Cristo. Después de este gran capítulo que habla sobre la resurrección, el apóstol concluye contestando las preguntas que tienen que ver con el dinero, con las ofrendas, y cómo debe actuar un cristiano concerniente a las ofrendas. Termina la carta con algunas palabras muy prácticas de orientación para la congregación. Recuerde que hemos cubierto el capítulo 16, y comenzando desde el versículo 5 de este capítulo hasta el versículo 12, Pablo habló de 6 principios de discipulado. Y hemos visto 7 mandamientos para aquellos que quieren ser discípulos de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de toda esta explicación, Pablo no ha terminado. En realidad, él llega a un punto crucial en la escritura de esta carta. El apóstol se acerca a su amanuense Sóstenes y le dice, bueno, pásame la pluma. Tomó la pluma y escribió lo que tenemos en nuestra Biblia hoy como los versículos 21 al 24 del capítulo 16. Aquí hay 4 asuntos muy significativos para Pablo. Hemos revisado a propósito porque especialmente el primero de ellos se relaciona con esta carta que él ha escrito. El versículo 21 comienza con un saludo que dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El término salutación que se menciona allí significa el abrazo de alguien. Es un abrazo de bienvenida, es como si usted no haya visto a alguien por mucho tiempo y se encuentra con él. Es muy interesante que el apóstol Pablo use una palabra con tanto afecto para los hermanos de Corinto. ¿Recuerda quiénes son los corintios? Ellos han sido exhortados constantemente. Han oído este consejo y lo han ignorado. Ellos son los que estaban en conflictos, en divisiones y con mucho orgullo. Ellos fueron los que toleraban un incesto en medio de la congregación. Aquellos que vivían como si nunca hubieran nacido de nuevo. Aquellos que estaban emborrachándose alrededor de la mesa del Señor y que llevaban el don de lenguas a extremos. Esta era gente con quien Pablo tenía grandes desacuerdos. Pero cuando el apóstol les escribe, les envía un saludo fraternal. Es muy interesante que cuando nosotros tenemos un desacuerdo con alguien, generalmente nos separamos de esa persona. Piense en alguien con quien usted ha tenido un desacuerdo directo. Preferentemente a alguien con quien usted ha tenido un desacuerdo difícil, confrontar materias difíciles. Si tuviera que verlo mañana, tal vez no le saludaría fraternalmente. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Creo que porque hemos confundido lo que es tener un desacuerdo. No somos lo suficientemente adultos y maduros en nuestras relaciones interpersonales como fue Pablo.
nosotros incluimos sentimientos y los empezamos a crear dentro de nosotros. Cuando tenemos oportunidad, tratamos aún de infectar a aquellos con sentimientos negativos, y incluso a otras personas, porque no somos lo suficientemente maduros para decir, sí, yo estoy en desacuerdo con él. Estoy totalmente en desacuerdo con esta persona, pero eso no tiene nada que ver con mi relación de respeto interpersonal y mi relación normal que debe existir con esa persona. El doctor Cameron Townsend, el cofundador de los traductores de la Biblia llamada Wycliffe, escribió en una reciente publicación la historia de un granjero alemán que estaba en Guatemala y que llegó a ser muy próspero en su negocio. Después de un tiempo decidió ir de regreso a visitar su familia en Alemania, por lo tanto ahorró dinero y se fue en un barco. Después de estar unos pocos días en la mar, notó que una infección se había apoderado del dedo grande de su pie. Después de investigar se dio cuenta que era una clase de insecto tropical llamado nigua. Este se insertaba debajo de la uña poniendo allí sus huevos, causando una terrible picazón e inflamación. El doctor Townsend decía que la única manera de solucionar el problema era meter una aguja debajo de la uña y comenzar a raspar. Suena terrible, pero era la única forma de terminar con el problema. Bueno, este granjero alemán decidió hacer eso. Tomó una aguja y comenzó a hacerlo, pero luego pensó en su tío y su familia allá en Hamburgo. Pensó, nunca ellos han visto una nigua. Por lo tanto, creyó que sería bueno dejarla allí guardada y cuando llegara podría hacerse cargo de la situación. Cuando él llegó a Hamburgo, su dedo grande del pie estaba tremendamente hinchado, le dolía mucho. Cuando vio a su tío, este no estaba con toda la familia, estaba solo. Ellos estaban en otros lugares y este tío, llamado Otto, lo miró y le dijo, creo que toda la familia le gustaría ver eso. Por lo tanto, él dejó esto para que toda la familia pudiera verlo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Se le envenenó la sangre y murió. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que nuestros desacuerdos con alguien son mucho más. Los desacuerdos que tenemos son mucho más que dejar una niña que permite poner sus huevos en una parte muy sensible de nuestra vida. Es mucho más. Y si nosotros en vez de tratarla, dejamos que permanezca allí, la nutrimos, sigue poniendo más huevos y podemos infectar a otros y terminaría en una tragedia. El doctor Townsend concluye la historia con esta declaración, escúchela. Si usted quiere cometer un suicidio espiritual, que podría incluso llevarlo a la muerte física, deje que esto arda lentamente en su corazón. Siga avivando el fuego, deje que otros lo conozcan, deje que otras personas sepan lo que esa persona significa para usted. Siga guardando aquel resentimiento. Y si lo sigue haciendo, una raíz de amargura se formará y usted estará en serios conflictos. La parte más importante de esta última sección de la carta de Pablo es que él fue hermosamente objetivo. Después de darle una profunda exhortación, una tras otra le dice a Sóstenes, dame la pluma. Permíteme tomar la pluma. Permíteme quitar aquellos sentimientos negativos. Sentimientos negativos que algunos que lean la carta podrán tener, y entonces escribe un saludo muy fraternal. No deja que el desacuerdo siga adelante. Oh sí, tal vez nunca se pongan de acuerdo, pero nunca se terminará el respeto mutuo. Note lo que dice el versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Está diciendo Pablo, si alguien no ama al Señor, que sea un anatema. Y luego sigue la palabra maranata, que significa el Señor viene. Seamos precavidos con esto porque tiene un tono severo. Termina como con un punto de exclamación. Es una exclamación de maldición.
Anatema, traducido al griego, significa que sea maldito. Esta declaración está dirigida a cualquiera. Ahora, nosotros sabemos que está escrita a la iglesia de Corinto. Quiero que mantengan eso en mente. Dice que cualquiera en la familia de Dios que no quiere amar al Señor realmente se encuentra en un serio conflicto. A través de todos sus escritos, Pablo usa la palabra ágape, amor. Conocemos muy bien que esta es la máxima expresión de amor por alguien. Es un amor inteligente, un amor que no busca respuesta, pero que exhibe amor a pesar de lo que ve. El amor que busca lo mejor para la otra persona, eso es lo que dice Juan 3:16. ¿Recuerda aquel versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó en forma objetiva al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Esto no significa que Dios tenga un amor afectivo para todo ser humano, porque existe otra palabra para describir esa clase de amor y es la palabra filos. Esta palabra filos es la que el apóstol utiliza cuando dice: si alguien no tiene un amor afectivo, amistoso hacia Dios, que sea un anatema. La palabra anatema o maldito significa separar algo para que Dios ejecute un juicio objetivo. Es poner a alguien a un lado para que Dios trate con él, para que Dios trate con ella. Esto no significa que yo debo tratar, sino que Dios va a tratarlo. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Si alguien no tiene un amor afectivo por Dios, quedará separado para que Dios trate con él y sea objeto del juicio de Dios. Bueno, he estado entregando algunos pensamientos y quisiera unirlos. Pablo dice: si en la familia de Dios, aún entre aquellos de la iglesia de Corinto, se encuentran con alguien que no responde al maravilloso y tierno amor de Jesucristo, déjenselo a Dios. Si usted ha hecho su máximo esfuerzo y Él quiere seguir viviendo en esas condiciones, déjeselo a Dios. Él se va a encargar de ellos. Déjelo separado. El juicio de Dios caerá sobre él. Usted siga amándolo, pero si alguien rechaza constantemente el Evangelio del Señor, déjelo en las manos de Dios. Entrégueselo a Dios. Él sabe tratar justamente con aquellos que lo desprecian. Usted ha escuchado la primera parte de este mensaje que corresponde a uno de nuestros programas de radio. Ahora, una vez más con usted, el pastor David Ormachea, para presentar la segunda parte de este mensaje de la serie titulada Respuestas claras para una iglesia confundida. Nos encontramos en un punto crucial de los escritos de Pablo. Es un punto en el que termina su pensamiento. Quiere despedirse. En realidad, él se acerca aparentemente a su amanuense llamado Sóstenes y le dice: bueno, pásame la pluma. Tomó la pluma y escribió lo que tenemos en nuestra Biblia hoy como los versículos 21 al 24 del capítulo 16. Hay 4 asuntos muy significativos para Pablo. Hemos revisado a propósito porque especialmente el primero de ellos se relaciona con esta carta que él ha escrito. El versículo 21 comienza con un saludo que dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El término salutación significa como el abrazo de alguien, es un abrazo. Es muy interesante que Pablo use una palabra con tanto afecto para los hermanos de Corinto. Y usted recuerda quiénes son los corintios porque hemos estudiado. Ellos han sido exhortados constantemente. Ellos son los que estaban en conflictos, en divisiones, con mucho orgullo. Ellos fueron los que toleraban un incesto en medio de la congregación. Aquellos que estaban emborrachándose a veces alrededor de la mesa del Señor y que llevaban el don de lenguas a los extremos.
Esta era gente con quien Pablo tenía grandes desacuerdos. Sin embargo, cuando les escribe, finalmente, después de una serie de exhortaciones, les da un abrazo final. ¿No es interesante que cuando nosotros tenemos un desacuerdo con alguien, generalmente nos separamos de esa persona? Cuando tenemos oportunidad, tratamos hasta de infectar con aquellos pensamientos negativos a otras personas. Porque no somos los suficientemente maduros como para decir, sí, estoy en desacuerdo con él. Estoy totalmente en desacuerdo con él. Pero eso no tiene nada que ver con mi relación de respeto por la otra persona. Yo no sé si usted vive de esa manera. Pero el ejemplo del apóstol Pablo es digno de ser imitado. La parte más importante de esta última sección de la carta de Pablo es que él fue hermosamente objetivo. Recuerde que el apóstol Pablo aparentemente tenía problemas con su visión, tal vez no podía escribir bien, por eso había dictado esta carta, y cuando llega el momento le dice a Sóstenes, dame la pluma. Quiero escribir yo ahora, con mi propio puño y letra, las despedidas. Está diciendo, permíteme quitar aquellos sentimientos negativos que algunos podrían tener. Y entonces escribe un saludo muy fraternal. Versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Si alguien no ama al Señor, que sea un anatema, maldito. Luego sigue la palabra maranata, que significa el Señor viene. Seamos precavidos con esto porque tiene un tono severo. Termina como con un punto de exclamación. Es una exclamación de maldición. Anatema, traducido del griego, significa que sea maldito. Es una forma muy sencilla de dirigirse a una persona. Quiero que mantenga eso en mente, que cualquiera en la familia de Dios que no quiera amar al Señor, dice Pablo, usted se encuentra en un grave conflicto. Pero a través de todos sus escritos también Pablo ha usado la palabra ágape, amor. Conocemos muy bien que esta es la máxima expresión de amor por alguien. El amor que busca lo mejor de la otra persona, lo que ocurre con Juan 3:16, que Dios amó al mundo. Pero existe otra palabra para describir la clase de amor afectivo, es la palabra filos. Y esa es la palabra que Pablo utiliza. Si alguien no tiene un amor afectivo, amistoso hacia Dios, que sea un anatema. La palabra anatema o maldito significa separar algo para que Dios ejecute un juicio objetivo. Es poner a alguien a un lado para que Dios trate con él o con ella. Esto no significa que yo debo tratar, sino que Dios va a tratarlo. Si alguien no quiere amar a Dios, quedará separado para que Dios trate con él y sea objeto del juicio. Bueno, ¿no es cierto que esto es claro en la mente de Pablo? ¿Lo explica? Tenemos que nosotros entenderlo ahora. Esta palabra que es usada en Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, para aquellos que quieren presentar un evangelio diferente al que ha sido revelado, es una palabra dura. Hay algo mucho más significativo todavía, porque esto fue parte del entrenamiento de los discípulos. Mateo capítulo 10. En este pasaje se registra el momento cuando Jesús envió a sus discípulos. El versículo 7 dice, yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad de enfermos, limpiad de leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Luego Jesús entrega algunos consejos bien prácticos. Le dice algunas cosas, que vayan, no proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Le está dando instrucciones. Y luego dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis, y entrar a la casa, saludadla. La misma palabra del capítulo 16, versículo 21, donde dice salutación. Luego, y si la casa fuere digno, vuestra paz fuere sobre ella. Se necesitó tiempo para saber lo que el Señor les estaba pidiendo. Luego viene otro versículo. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Luego dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Lo que está diciendo es que sean anatemas. No pierda los preliminares que se han dado para llegar a esta conclusión. La parte preliminar es que
se han hecho esfuerzos para entrar a ese lugar, para entrar a aquella casa. Algunas formas se usaron, como sabiduría, discernimiento, amabilidad, amor, para declarar el mensaje, para compartirlo, pero todavía no es aceptado y esas personas han determinado no tener interés, es decir, están cerrados. Antes de seguir más adelante, miremos otra declaración que aparece en Mateo 7, versículo 6. Allí se encuentra un versículo que seguramente usted ha citado toda su vida. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Se puede decir mucho acerca de Israel y los gentiles. Hay momentos en que hemos trabajado, pasado tiempo, día, noche, con mucho esfuerzo. Lo único que hemos recibido es una actitud de rechazo en nuestra propia experiencia, ya no en la experiencia de Israel. De acuerdo a la palabra del apóstol Pablo, aquí en 1 Corintios, no existe apertura, no existe deseo de tener amistad con Dios, con el Señor Jesucristo como Salvador. Entonces el apóstol dice, anatema, maldito. Ahora regresemos al capítulo 16. Una de las formas en que usted puede aplicar adecuadamente ese momento en que se debe cerrar la oportunidad de seguir insistiendo es acordarse de estas palabras. Cristo viene, Maranata. Esto es lo que yo llamo una palabra de advertencia. En la Biblia usted encontrará algunas palabras que no han sido traducidas, como Elí, Elí, lama sabachthani, que aparece en los evangelios y significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O a veces en los salmos encuentra la palabra Selah. ¿Por qué no han sido traducidas? En alguna oportunidad también encontrará la palabra Abba Padre en Romanos. ¿Por qué no han sido traducidas? Creo que estas palabras llevan el sentimiento de lo que dijo Jesucristo. Aparentemente los traductores quisieron preservar estas palabras en su lenguaje original. Pablo escribe allí Maranata y los traductores la mantienen. Palabra importante. ¿Por qué no se tradujo? Bueno, es una palabra clave que nos hace reflexionar en su significado. Significa Cristo viene. Si alguien no quiere tener un amor con afecto por el Señor, déjenlo en las manos de Dios. Él ejecutará el juicio respectivo, porque Él viene pronto. Al decir Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene, lo pone dentro de una perspectiva eterna. Cuando usted se encuentra en pruebas, en dificultades, cuando alguien esté rechazando su mensaje, es bueno ponerse dentro de la perspectiva eterna. Es bueno pensar que algún día el Señor vendrá y acabará con todo esto. Solo entonces, cuando el Señor venga, las cosas significativas saldrán a la superficie. Por ahora, no es mi labor convencer a nadie. Por ahora no es mi labor tratar de meterle a la gente el Evangelio a la fuerza, o aún obligar a los cristianos a que vivan de la forma que Dios le pide, demostrando su amor por ellos. Si así no ocurre, es mi deber proclamar el Evangelio, enseñar la palabra y aún aplicar la disciplina de la iglesia. Pero si insisten las personas en vivir un estilo de vida que no está de acuerdo con la palabra del Señor, si alguien no quiere aceptar el mensaje, las exhortaciones, tal como dice Pablo, les he exhortado, he hablado con ustedes francamente, les he escrito con claridad, les he demostrado que tienen conflictos que tienen que corregir, y si no quieren aceptar lo que estoy diciendo, los dejo en las manos del único que puede hacer justicia y que sabe muy bien cómo trabajar con ustedes. Es eso lo que está diciendo. Nosotros creemos que la venida del Señor es una venida inminente, que Él viene pronto. Estamos convencidos de que podría ser en cualquier momento, lo que hace más significativo el mensaje para aquellos que rechazan el amor de Dios. En los versículos 23 y 24 hay una despedida final, donde Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En primer lugar, habla de la gracia de Jesucristo. En segundo lugar,
habla de su amor. Interesante. Él pide que ambas cosas estén con los corintios. Si hay algo que ellos necesitaban, que necesitamos nosotros, las congregaciones, sobre todo aquellas congregaciones que tienen la tendencia a irse a los extremos, aquellas congregaciones que tienen la tendencia a creerse más espirituales que los demás y a mirar con desdén a los que le rodean, o creerse ellos más santos. Porque hay ciertas manifestaciones del espíritu, miran a los demás con desprecio, creyéndose ellos más espirituales. Era la congregación de Corintios. Los hermanos estaban actuando de una manera equivocada. Los hermanos de Corinto estaban actuando así. Si hay algo que nosotros tenemos que aprender es que necesitamos tener gracia de Dios. No es más espiritual quien más muestra sus emociones. Es más espiritual la persona que más muestra sus convicciones. En todo momento, en todo lugar. Las personas que son capaces de demostrar que realmente no solamente tienen conocimiento de la palabra de Dios, sino que están convencidos de ella y que viven de una manera distinta. Eso es lo que necesitamos. Tratarnos con gracia y con amor. Si Dios no tuviera gracia, seguramente hubiera destruido aquella congregación, tal como muchas de las congregaciones de nuestros días. Pero Dios es lleno de gracia. Si alguien necesitaba el amor de Pablo, era la iglesia de Corinto. Fue la gracia de Dios que hizo posible que Pablo les amara a pesar de lo que eran. Porque usted no puede amar sin tener un verdadero concepto de la gracia. Debido a que nosotros somos meros seres humanos, generalmente buscamos la respuesta, buscamos una relación más cercana, y cuando no está allí, cuando no hay respuesta, se necesita gracia para seguir amando. Tal vez usted conoce a alguien en este mismo momento que está relacionado con usted. Tal vez sus propios hijos están viviendo con usted. Tal vez su esposo, su esposa, con quienes antes de poder expresarle su amor, tiene que tener gracia. La gracia de Jesucristo debe estar firme en su corazón. Al cerrar nuestra carta a los Corintios, nos damos cuenta del profundo amor con que Pablo escribe. Y sabiendo que no existía tal vez la respuesta en alguna persona, trata con gracia y amor a aquellos aún que tienen una actitud rebelde. Por supuesto, él no puede hacer nada más y le dice: Señor, en tus manos los entrego. La gracia de Jesucristo debe estar firme en nuestro corazón. El doctor Lenski escribe lo siguiente: el gran corazón del apóstol aparece una vez más. Si hay una emoción que se ha demostrado a través de sus escritos, es el amor más profundo. El amor es más rico. Con ese amor abraza a todos los cristianos, a aquellos con un corazón angustiado, como a aquellos que vivían deleitándose en el Señor. Si usted regresa a cada una de las amonestaciones en su corazón, les está diciendo que les ama, y las últimas palabras generalmente serán: en Cristo Jesús. En Él, y solo en Él. En ese amor, en esa esfera de amor, es que el apóstol Pablo se mueve. Es dentro de aquella esfera de amor que Pablo, como un imán, quiere atraer a aquellos que entran en contacto con él. Bueno, este ha sido un largo viaje. Largo y hermoso viaje. A través de una carta como la que escribe el apóstol Pablo a los Corintios. Antes de terminar con ella, quisiera dejar 4 palabras de consejo a aplicación de la misma pluma del apóstol Pablo, pero para nosotros en nuestros días. Quisiera hacer un resumen de lo que hemos dicho. En primer lugar, los desacuerdos nunca deben destruir la cortesía común. ¿Me escuchó? Los desacuerdos nunca deben destruir la cortesía común. Los desacuerdos entre unos y otros nunca deben destruirnos. No tenemos que entrar en una relación antagónica y destructiva. Solamente es un desacuerdo, no importa cuántos asuntos entren en el desacuerdo. Es una desobediencia directa a Dios entrar en cosas que destruyen la cortesía. En estos días escuchaba el relato de una congregación que se dividía. ¿Qué había ocurrido?
Bueno, existió allí una persona de la directiva, aparentemente un diácono de la iglesia, que tenía un espíritu demasiado crítico, aparentemente no tuvo sabiduría para estar constantemente hasta fastidiando al pastor, lo que nosotros diríamos una piedra en el zapato. Tal vez en algunos casos ha tenido razón, pero no es sabio cómo confrontar las situaciones. Lo triste es que tanto fue el cántaro al agua que al fin se quebró y el pastor perdió también los estribos y llegaron a un conflicto mayor, lo que llevó a una ausencia de perdón y lo que llevó a una división de la iglesia. Los desacuerdos nos acompañarán toda la vida, los he tenido yo con mis colegas, los han tenido ellos conmigo, nos acompañarán. Ha habido momentos en que hemos tenido que tomar acciones difíciles, tal vez yo estuve acertado, estuve equivocado, tal vez la otra persona estuvo acertada o equivocada. Sin embargo, no significa que esto debe destruir la cortesía común. Los desacuerdos van a existir. Es una desobediencia directa a Dios entrar en cosas que destruyen la cortesía. Mateo 18 concluye con unas tremendas palabras de advertencia y de consejo cuando dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Los versículos anteriores de este mismo capítulo nos enseñan que en el caso de esta enseñanza sería entregada a los torturadores para que lo atormenten. La persona que vive sin perdón es una persona torturada. Toda la última parte de este pasaje tiene que ver con aquella falta de perdón. Si usted rechaza perdonar a otro individuo, está trayendo tortura a su propia vida. Esto traerá angustia, dolor, no solo a otro, sino a usted mismo. El apóstol, pese a todos los desacuerdos que tuvo con los hermanos de Corinto al principio de su carta, les envía saludos. Creo que es una vergüenza en la familia cristiana cuando encontramos personas con quienes no se puede hablar, con quienes las diferencias y los desacuerdos han llegado a un estado de antagonismo, que no se puede ni siquiera saludar. No es lo que hace Pablo. Esa es una típica niñería, no es una acción de un cristiano maduro. En segundo lugar, no todos merecen igualmente nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Este es otro pensamiento que podemos obtener cuando el apóstol dice que el que no amare al Señor sea anatema. No todos merecen en la misma proporción nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Algunas personas responden y con aquellas personas podemos pasar un mayor tiempo a ayudarles en su vida. Aquellos que no responden, que rechazan el mensaje del Evangelio, que no sienten afecto por las cosas de Dios, aunque hemos hecho todos los esfuerzos posibles, debemos dejarlo que Dios trate con ellos. No debo tomar el tiempo para pasar excesivos momentos con aquellos que no quieren responder. En mi ministerio he encontrado muchas ocasiones en que he sentido que el Señor me está diciendo: no te preocupes más por esa persona, ya hiciste todo lo que fue posible, déjamelo ahora a mí. Dejemos que Dios se encargue de esas situaciones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Déjenlos que se encuentren con Dios, ustedes ya han cumplido su labor. En tercer lugar, cuando todo parece fútil, recuerde que Cristo viene. Esto es para los padres, los hijos, aquellos que tienen intensas presiones por sus negocios, aquellos que buscan decidir su futuro, que pasan tremendas pruebas y dificultades. Deben recordar que Cristo viene. Los que tienen abundancia deben recordarlo. Es esa perspectiva eterna la que nos hace vivir una vida diferente. Si no, tendremos una perspectiva que nos lleva a enfocar más en este mundo y no en nuestra relación con el Señor. En cuarto lugar y finalmente, tenemos dos grandes dones que compartir con los demás: la gracia del Señor Jesucristo y nuestro propio amor. Primero se necesita la gracia y luego el amor, que sea nuestra actitud en la vida, que el ejemplo del apóstol Pablo quede en nuestros corazones. Algunos de ustedes han estado compartiendo con nosotros desde el principio de esta serie, otros se han incluido en medio de nuestro viaje. Lo que tengo que decir en este momento es que después de escuchar tanto de la palabra de Dios, usted ha sido expuesto a la verdad como lo he sido yo. Conocemos suficientemente para saber si estamos o no ubicados en el lugar apropiado en nuestra vida. Sería una vergüenza y una tristeza que después de haber hecho un viaje grande, al final nos demos cuenta que estábamos andando fuera del camino. Dios no nos entregó su palabra para llenar nuestras libretas de apunte, para satisfacer alguna curiosidad. Él nos dio su palabra para que ésta cambie nuestras vidas. Y algunos de ustedes que están escuchando mis palabras saben en lo más profundo de su corazón que hay áreas de su vida que no han cambiado. Esas áreas no han cambiado solamente por la desobediencia directa de su corazón. Debe recordar que Él es el Salvador y usted necesita cambiar su vida.
Si usted no ha conocido al Señor, este es el momento perfecto para decirle: Señor, después de escuchar todo este estudio de la primera carta a los Corintios, tengo una necesidad. Me he dado cuenta que hay serios reproches para mi propia vida y quiero, Señor, tener la oportunidad de entrar en una relación normal contigo. Perdóname, Señor, perdona todos mis pecados y hazme uno de tus hijos. Busque al Señor mientras pueda ser hallado. Maranata, Cristo viene. Este ha sido un mensaje que hemos predicado con gracia. Es un mensaje que tiene que ser vivido en amor. Que la paz del Señor les acompañe siempre. Ha sido un privilegio compartir con ustedes la exposición de la palabra del Señor. Si usted desea adquirir toda esta serie de estudios o recibir información sobre los materiales disponibles, escriba una carta a Visión para Vivir, P.O. Box 87500, Yorba Linda, California 92686, o llamando al teléfono 1-800-89-VIVIR o el número 1-800-898-4847. Su llamada debe hacerla entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de la hora del Pacífico. Hasta una próxima oportunidad, cuando juntos desprendamos de la palabra de Dios más visión para vivir.